Iglesia Casa de Oración, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan un día más. Yo les invito que ahí donde están puedan unirse con nosotros para alabar al Señor y declarar cuán bueno Él ha sido con nosotros. Vamos, yo te invito que con tus manos puedas aplaudir y levantar tu voz a declarar que no podemos callar todo lo que ha hecho. Amén. Vamos a adorarle, le exaltamos, Señor. De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Vamos, dilo. Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. No puedo callar
canto en gozo. Gracias, Señor. Te adoramos en este día por quien tú eres. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 y no puedo callar. Oh, 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 oh. ¿Quién más no puede callar lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores ha hecho en nuestra vida? Él es el gran yo soy, el que va a pelear tu batalla y la mía, y saldré triunfador porque Él nunca pierde ninguna batalla. Deja todo en las manos de Él. Él es quien peleará tu batalla y te aseguro que saldrá victorioso, y la gloria será para Él y la victoria será para ti. Wow, Señor, gracias, Padre. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Solo es Él el que nos da las fuerzas para seguir. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso. Vamos, dilo. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder.
nuestros hogares, Señor. Yo te invito a que puedas declarar con nosotros a través de este canto que hay poder en el nombre de Jesús. Solo en su nombre nosotros podemos declarar que tenemos la victoria. Así que yo te invito que si estás pasando por cualquier circunstancia, puedas declarar con este canto que somos redimidos y que hay poder en su nombre, porque es el nombre sobre todo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, tú nos redimiste. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Sí, Señor, gracias. Hoy nos postramos solo ante ti, Señor, ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Vamos, cántalo con nosotras. Hay poder. Hay poder, hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Sí, Señor, declaramos que todos confesarán que tú eres el Señor. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Gracias, Señor. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Y juntos cantamos. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Sí, Señor. Vamos, yo te invito a que declares que eres sano por el poder del nombre de Cristo, porque Él es nuestro doctor, Él es nuestro sanador, nuestro Cristo. Cristo, Cordero, tu sangre me sanó. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me sanó. Vamos, dilo, decláralo con fe. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Mi Cristo,
hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en Señor, solo en tu sangre. Las cadenas rotas son. Gracias porque y tú la has roto nuestras enfermedad cadenas, Señor. llevó. Y toda enfermedad, tú la has llevado, Señor. Gracias te damos. Gracias por tu presencia en nuestros hogares. Gracias, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, y les invito a que puedan abrir su corazón al recibir este mensaje. Hola a todos, sean bienvenidos a este tiempo de servicio. Le quiero dar la bienvenida a Iglesia Nueva Vida, Casa de Oración en Fullerton y claro, a todos los que están conectados en este tiempo. Y les quiero invitar que puedan abrir su corazón. Dios tiene una palabra de bendición para cada persona, así que abran su corazón y dejen que Dios obre en ustedes. Hoy iniciamos una nueva serie, Somos Iglesia. ¿Qué piensas cuando escuchas la frase iglesia? ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué es lo que significa para ti iglesia? Bueno, a través del tiempo, en mi vida ha cambiado en diferentes etapas, obviamente, ¿verdad? Cuando uno va creciendo, va cambiando. Pero yo recuerdo más o menos de los 5 a los 10 años, que había lugares donde mis papás me llevaban, como fiestas, y yo podía jugar con niños, niñas en ese tiempo, y pues era una alegría jugar con niños, que no, en esa edad, ¿verdad? Todos quieren jugar, y yo recuerdo haber ido a fiestas de cumpleaños, a diferentes tipos de fiestas, y haberme gozado con estos niños, ¿verdad? Jugando y brincando, comiendo, y era una bonita etapa, pero recuerdo también que de entre los 11 a 15 años me llevaban a un lugar que podía yo pensar que era un castigo, una penitencia donde yo no quería estar. Y esa era una iglesia. Y yo recuerdo, ¿verdad? Más cuando te decían, siéntate, párate, arrodíllate, siéntate, párate, arrodíllate. Y duraban horas. Era como algo para mí, como, ¿por qué tengo que estar aquí? Y esa era esa etapa de mi edad, entre los 11 y 15 años. Una etapa donde la verdad yo no le miraba sentido de estar en una iglesia. Y fue pasando el tiempo, pero entre los 16 a los 19 años empecé a ir, ¿verdad? A este lugar, ¿verdad? Que era también una iglesia donde mi vida empezó se puede decir, empecé a mirar que necesitaba ir. Era más como yo necesitaba estar allí. Era más por tradición, porque yo pensaba, es algo que se hace, es que toda persona lo tiene que hacer, ¿verdad? Es algo que se debería de hacer. Pero cuando llegué a los 20 a 30 años, esta iglesia fue un lugar en donde yo encontré mi propósito principal en la vida, donde el Señor me salvó cuando entendí, ¿verdad?, que Dios no es una religión, sino una relación por medio de su Hijo Jesucristo. Pero ya llegando entre los 30 a los 44 años de edad, ese fue el lugar en la iglesia donde empecé a mirar que Dios quería formarme, quería fortalecerme, quería restaurarme, y que yo podía compartir con muchas otras personas y podía compartir con su iglesia, la iglesia de Cristo. ¿Qué dice la Biblia acerca de qué es ser iglesia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ser iglesia es que somos un cuerpo y la cabeza de Cristo. Somos llamados a demostrar el amor primero entre nosotros. Somos imperfectos y pecadores, pero perdonados y renovados por Cristo. Somos un grupo de personas que esperan el regreso de su Señor y Salvador. Somos la iglesia de Cristo con la meta de parecernos más a Él cada día. ¿Qué piensas tú cuando piensas o escuchas la frase, la palabra iglesia? ¿Eres tú parte de la iglesia de Cristo? ¿Te has preguntado? ¿Has pensado en eso? Vamos a mirar lo que dice Mateo en el capítulo 16, 13, donde nos habla así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cesarea de Filipo
esta era una ciudad que había sido edificada por Filipo, el hijo de Herodes el Grande y llamado Cesarea, en honor del emperador reinante, quien era Tiberio Julio César Augusto. Y más tarde fue nombrado de Filipo para distinguirlo de la Cesarea, que estaba sobre la costa del Mediterráneo, construida por Herodes y que en esa época, la época de Jesús, llegó a ser la sede del gobierno de Judea. Un poco de historia, obviamente. El Hijo del Hombre se puede hacer referencia en lo que habla en el libro de Daniel, el capítulo 7 del 13 al 14, donde nos dice esto: miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La pregunta de Jesús: ¿quién piensa la gente que soy? Eso es lo que Jesús preguntaba. ¿Quién piensa la gente? Esta pregunta era tan importante en aquellos días como lo es hoy día. Hay quienes necesitan saber quién es Jesús. No saben, o tal vez simplemente han escuchado, pero realmente no saben quién es Jesús. Y que tú y yo podamos ser la iglesia que les dejemos saber quién es Jesús. Para algunos Jesús puede ser un hombre, el líder de los cristianos, una religión, una persona famosa enviada por Dios o muchos otros personajes que le pueden poner a Jesús. Y en este capítulo 16 de Mateo inicia con la tentación que hicieron los fariseos y saduceos a Jesús para que les mostrase señal del cielo. Jesús los llama hipócritas porque saben cuándo iba a llover, sabían esas señales de la lluvia, cuándo iba a venir la lluvia, pero no saben las señales de los tiempos que se estaba acercando para Jesús. Esta pregunta de Jesús a sus discípulos pudo ser a raíz de esta tentación de los fariseos y saduceos. Ellos querían señal del cielo para que Jesús mostrara quién realmente era Él. Ellos querían esa señal. Mateo 16:14 nos dice esto: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y cuando se habla, ¿verdad? ¿Quién es Juan el Bautista? Era hijo del sacerdote Zacarías y de Elizabeth, que fue quien Dios había prometido que anunciaría al Mesías. Y su predicación de Juan era arrepentirse, que se arrepintiera la gente, que viniera para arrepentirse. Y se mantuvo mucho tiempo en el desierto. Él andaba en el desierto y la gente iba y lo escuchaba predicar. Y él bautizó a mucha gente. Y tristemente murió decapitado por orden del rey Herodes. Y cuando se habla de Elías, ¿quién era Elías? Pues Elías es un profeta de Israel. Ejerció su ministerio durante el reinado de Acab en el siglo 9 antes de Cristo. Él le correspondió desarrollar una intensa lucha a favor de Jehová y en contra del culto de Baal. Dios lo usó poderosamente a Elías para hablar su palabra, y también Elías pudo ver milagros sobrenaturales que Dios hizo. Y cuando hablamos de Jeremías, o cuando habla la Biblia de Jeremías, ¿quién era Jeremías? Él era un profeta de Israel alrededor del año 639 antes de Cristo y pertenecía a una familia sacerdotal. Siendo un joven, muy joven, fue llamado al ministerio profético y parece ser que nunca se casó, según el libro de Jeremías, capítulo 16, del 1 al 4. Cuando habla de los profetas eran una persona enviada por Dios con un mensaje específico para la gente. Y hay quienes pueden mencionar a Jesús como un título, ¿verdad? O con un título, pero no necesariamente creyendo que Él es quien es. Vamos a mirar lo que dice Mateo 16 al 15, donde dice esto. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? La pregunta es ahora para los discípulos. Una cosa es lo que diga la sociedad y otra lo que nosotros pensemos o lo que los discípulos piensen de Jesús.
Primera de Pedro 3:15 dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de esperanza que hay en vosotros. Mateo 16:16 también dice esto: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro estaba declarando quién era Jesús. Tú eres el Cristo, le dijo. Tú eres el Cristo, que significa el ungido, el escogido, el Mesías, el que Dios promete, el Dios que prometió que daría salvación. Cuando dice el Hijo de Dios, se refiere al, eres humano, pero al igual eres Dios. Y cuando se refiere a la parte donde tu Padre es nuestro Dios viviente, eso es el Dios de Israel, el Dios de toda la creación. Versículo 17 de Mateo dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando habla de bienaventurado, es dichoso, feliz, afortunado. Esto es lo que significa ser bienaventurado. Y la revelación viene de Dios a la persona. Recordemos que Pedro no era una persona estudiada como quizás otras personas, pero lo que él tenía era una revelación de Dios a su vida. Miren, el estudio es muy importante y nunca debemos de hacerlo menos. Siempre debemos de poner en práctica el estudio. Es bueno para nosotros, pero la revelación que Dios da no se compara a nada, ni siquiera al estudio, ni lo más alto del estudio, porque la revelación de Dios es algo personal, algo profundo, y es algo en relación entre la persona y Dios. Bendito, ¿verdad? Dios, que nos quitó la venda de los ojos y pasamos a conocerle de la religión a una relación personal. Cuando eres un discípulo de Jesús, con la revelación del Padre, eres alguien que es bendecido, que Dios ha bendecido. Ahora miremos lo que nos dice el versículo 18, donde dice esto: y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro, el nombre de Pedro, que significa piedra o una masa de roca. Esto es lo que significa. Y es un discípulo de Jesús, y su confesión basada en la revelación del Padre es lo que da vida y nacimiento a la iglesia de Cristo. Ahora, primera de Pedro 2:5 nos habla así, nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La roca sobre la cual Cristo edificará la iglesia es la confesión de Pedro. Jesús es el fundamento. Él es el fundamento, Él es la roca, es el que edifica. Nosotros somos piedras vivas también, pero en nosotros Él ha edificado su iglesia. Primera de Corintios capítulo 3, 9 al 11 dice esto: somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenece a Dios. Yo fui el maestro albañil al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos, y otra está construyendo sobre ellos, pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha puesto, que es Jesucristo. El término, cuando habla de iglesia, significa asamblea, un grupo de creyentes. Una congregación que implica una membresía interactiva. Y esto en la palabra griega, eclesia, se encuentra en los evangelios. Está 24 veces en los Hechos y más de 60 en las epístolas de Pablo. Su significado, una vez más, es básico, es asamblea. Esta era una palabra común usada por cientos de años antes de Cristo para referirse a una asamblea de personas bien definida por membresía. Y en el griego esta palabra era asociada normalmente como una comunidad sociopolítico basado en su lugar de nacimiento. El sentido literal era eclesia, que es llamado para que salga.
¿verdad? Para que salga eclesía. Así, en esencia, la iglesia, eclesia, es un conjunto de personas congregada, ¿verdad? No tanto porque hayan escogido venir juntos o juntas, sino porque Dios las ha llamado a su presencia. Y no tanto para comunicarse mutuamente en pensamientos o opiniones personales, sino para escuchar la voz de Dios, para poder escuchar lo que Dios quiere hablar. Y si nos abasamos a lo que dice en el Nuevo Testamento, podemos mirar lo que es la iglesia, una iglesia universal. Te puedes ir a una referencia en Primera de Corintios 10:32 o Primera de Corintios 12:28 o en Filipenses 3:6. Cuando habla de la iglesia local, puedes irte a referencia en la Biblia en Romanos 16:1 o Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2 o Gálatas 1:2. Y cuando habla en lo que es asamblea en cualquier lugar, puedes ir y mirar, ¿verdad? En Corintios 11:18 o el Corintios 14:19 o el capítulo 23 de Corintios, Primera de Corintios. Puedes ahí encontrar, ¿verdad? Diferentes iglesias, la universal, local, la asamblea en cualquier lugar. La palabra edificar es construir, reconstruir, restaurar, formar, fortalecer, levantar, instruir, hacer más capaz. Eso es lo que significa la palabra edificar. Es algo que se puede entender, construir, ¿verdad? Formar o reconstruir. La iglesia es de Cristo y la iglesia es de Cristo y Él es el que edifica su iglesia. Él es el que edifica la iglesia. Él es el que la construye. Hechos 20:28 nos dice esto. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación, en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. La promesa de Jesús de crear una institución que sería la agencia divina para extender su reino. No perdamos la vista, no debemos de perder la vista que Jesús mismo es el que edifica la iglesia. Los creyentes son llamados para participar en la tarea, pero el que hace la obra es Dios. Nosotros como iglesia somos llamados a participar y hacer lo que Dios nos llama a hacer, pero Él es el que hace la obra, de acuerdo a como nos dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 5 al 9. Cuando en la reunión de los santos creyentes encontramos deficiencias, oremos a Dios pidiendo que edifique su iglesia y que nos ayude a nosotros a ser sus colaboradores en el llamado y talento que nos ha dado. Hay mucho talento que Dios ha dado, hay talento en cada persona que Dios ha llamado, que están viniendo a los pies de Cristo, pero tenemos que poner estos talentos en práctica. Y no estamos hablando de que somos perfectos, no, tenemos deficiencias, hay cosas que Dios siempre está trabajando en nosotros, pero nosotros como colaboradores podemos estar orando los unos para los otros para poder ser de mejor edificación, para poder mejorar en lo que Dios nos ha llamado como su iglesia. Cuando menciona el Hades en el versículo 18, es usado en griego en lugar del Sheol en hebreo. Es el lugar de los muertos, el lugar temporal antes de la resurrección establecida. Sheol se creía, que es un lugar de separación entre los buenos y los malos. Y si miramos la palabra las puertas, esto representan las fuerzas de Satanás. Las puertas son fortalezas establecidas. Muchos pueblos de la antigüedad consideran el mundo inferior como un país, una ciudad, una fortaleza o una prisión con fuertes portones. Esto podría darnos a conocer que los creyentes en Dios, en Cristo, ni el Sheol, ni la muerte, ni el diablo, ni el infierno podrá detenerlos porque Cristo ya venció. Cristo venció todo eso. Cristo venció al enemigo, venció al diablo, venció al infierno. Pero una cosa es importante entender, que solamente si tenemos a Dios en nuestra vida, a Jesucristo, el Hijo de Dios, en nosotros. Miremos lo que nos dice Apocalipsis 1:18. Dice esto: y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Mateo 16:19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino de los cielos es la autoridad de Cristo. En Pedro, en la Iglesia Universal, la podemos ver de esa manera. Esto es la autoridad y entendimiento para dar las buenas nuevas de salvación que dan entrada al reino de Dios a las personas. Así lo podemos ver de tal manera. Mateo 23:13 dice así, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Los escribas y fariseos hablaban de las leyes, de las reglas, pero no del reino de Dios, creyendo que Jesús era el Hijo de Dios y que por medio de él estaba la entrada. No, ellos tenían sus reglas de religión, tenían sus reglas que ponían, pero no miraban quién era Jesús y lo que Jesús hizo por la humanidad, quien Dios mandó para hacer por la humanidad. Lucas 11:52 dice así, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedisteis. Las llaves en el Antiguo Testamento era algo común, ¿verdad? Los antepasados. Ellos miraban el cielo con puertas y que los ángeles tenían el poder de abrir y cerrar. En el tiempo de Elías se dice que el cielo estaba cerrado y que no hubo lluvia. Y en el tiempo de Salomón dio a conocer que Dios abriría los cielos, las ventanas de los cielos. Cuando habla de atar y desatar en el versículo 19, parece ser representar términos técnicos arameos con referencia al veredicto de un maestro de la ley, que sobre la fuerza de su experto conocimiento de la tradición oral, declaraba alguna acción o cosa ata, es decir, prohibida, o desata, vale decir libre o permitida. ¿Qué quiere decir atar? Entonces prohibir en la tierra, y desatar, permitir en la tierra. Esto básicamente, ¿verdad? Era o quería decir que al predicar y la gente al creer y aceptar las buenas nuevas en Cristo, se les permite entrar en el reino de los cielos. Nosotros tenemos la autoridad de predicar. Quien deja entrar es Cristo por el pago que dio en la cruz. Hay gente atada por sus pecados. Cristo promete esa libertad. Cristo da libertad. La iglesia tiene la autoridad de predicar eso, pero siempre recordemos que es Dios quien lo hace. Nosotros debemos de predicar la palabra, pero el que hace o que da la entrada es solamente Dios. Juan 20:23 dice así, y a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Al igual, Colosenses 1:13-14 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Ahí está, es Dios, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, que Él compró con su sangre preciosa para poder tener esa entrada para con Él. Mateo 16:20 dice ahora sí, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que Él era Jesús el Cristo. Jesús les dice, ¿verdad? Que no digan nada. ¿Por qué les dice? Porque no era el tiempo de publicarlo. Todavía no era el tiempo, y a los discípulos les dijo específicamente a los discípulos para evitar una confrontación temprana en el plan de Dios en la vida de Jesús. Pero hoy día sí es el tiempo de que podamos publicar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo que Dios mandó para morir por nuestros pecados y poder nosotros tener esa entrada. Es el tiempo de que hablemos, de que no nos quedemos callados. Tantas cosas que están pasando, tanto sufrimiento, y saber que hay un Dios que nos ama y que dio a su Hijo a morir en esa cruz por ti, por mí, a poder darnos esa libertad y que podamos ser su iglesia, es una bendición. Es algo que deberíamos de compartir todos los días y cada día de la vida que Dios nos dé en esta tierra.
Somos la iglesia de Cristo cuando hacemos esto. En Cristo somos salvos perteneciendo a su reino de luz. Somos la iglesia de Cristo cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y somos la iglesia de Cristo cuando reconocemos que en Cristo tenemos autoridad, que Dios nos ha dado esa autoridad, que somos libres para poder hacer lo que Dios nos ha llamado. Somos la iglesia de Cristo cuando continuamos en el proceso de edificación. No porque ya hemos aceptado a Cristo, estamos perfectos, no. Dios sigue trabajando en nosotros y sigue edificándonos como su iglesia, sigue edificando nuestras vidas. A veces Dios tiene que, estamos pasando ciertas cosas y Dios tiene que seguir tratando en nosotros para poder aprender, para poder agarrarnos más de Él, tener más fe en Él y saber que en Él estamos seguros y que Él va a hacer su obra a su tiempo, no a tu tiempo, no a mi tiempo, pero al tiempo de Dios, que es el tiempo perfecto. Ahora imagínate ser iglesia, ser la luz, la sal, el amor de Dios manifestado en nosotros. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu vida como iglesia? Porque recordemos, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. ¿Cómo sería tu vida? ¿Te puedes imaginar? ¿Puedes pensar? Yo te invito a que puedas hacer esta oración conmigo. Si tú no eres creyente, dile al Señor, yo quiero hacer tu iglesia. Dile a Dios. Yo quiero conocer a tu Hijo Jesucristo, que Él entre a mi vida, en mi corazón. Tú le puedes decir con tus propias palabras y Él escucha. Si tú eres iglesia ya porque eres un creyente y necesitas que Dios siga obrando en ti, que te siga usando como su iglesia, que sigas haciendo la obra que Dios te llamó a hacer, en este momento al igual podemos orar. Pídele para que Él siga haciendo la obra. Oremos en este momento todos juntos y pidiéndole a Dios por lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando, Señor. Tanto, Señor, al que no conoce de ti, Señor, en este momento, mi Dios, yo te pido que tú hagas una obra en cada una de las personas que no te conoces, Señor, que donde quiera que se encuentren, Señor, a través de esta plataforma, mi Dios, que están escuchando, Padre Celestial, seas tú, Señor, obrando. Seas tú, Señor, edificando tu iglesia, Señor, en aquel que no es creyente, que acepte, Señor, a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, que pueda reconocer, Señor, sus pecados delante de ti, Señor, pero sabiendo, Señor, que tú perdonas, que tú limpias, que tú lavas por medio de lo que tu Hijo Jesucristo hizo en esa cruz, derramando su sangre preciosa, Señor. Yo te pido por cada persona que no conoce de ti, Señor, que hoy, Señor, traigas esa iglesia, esa salvación a sus vidas, mi Dios. Padre bendito, también te pido por todos aquellos que son creyentes, Señor, que tú, Señor, has llamado como tu iglesia, Padre bendito, que tú seas edificando esa iglesia, levantándola aún más firme, más fuerte, Señor, para hacer tu obra, Señor. Yo te pido por cada persona que está padeciendo necesidad, Señor, pasando algo, Señor, que tú obres, Señor, y que tú, Señor, empieces, Señor, si tienes que empezar una vez más desde el fundamento, Señor, y hacer ese fundamento firme y fuerte, Señor, como esa roca, Señor, que eres tú, Señor, en su vida, que puedan agarrarse de ti, de tu palabra, mi Dios, y estar en contacto contigo y estar pidiéndote constantemente, mi Dios, porque tú, Señor, edificaste tu iglesia, Señor, y Señor, sabemos, Señor, que un día vendrás por tu iglesia, que somos cada uno de las personas que hemos aceptado a tu Hijo Jesús. Gracias una vez más, Señor, por lo que tú vas a hacer en cada persona, por lo que tú tienes preparado, mi Dios, en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias y te damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, si tú has hablado con Dios, le has dicho, créeme que Dios escucha y Dios quiere que tú, siendo su iglesia, puedas seguir avanzando, creciendo y seguir haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer dentro de su iglesia, para ser de bendición, para ser esa sal, para ser esa luz en este mundo y para hablarle a mucha gente de quién es Jesucristo. Gracias por estar conectados y que Dios les bendiga.